a grabar. Bueno, en la semana anterior comenzamos a leer el Evangelio de Marcos. Lo dividimos en dos grandes partes, de las cuales a su vez la primera parte tenía 3 sesiones. La semana pasada nos quedamos en la segunda sesión, que terminaba con el capítulo 4, con la tempestad calmada. Vamos a entrar en esta segunda parte, donde ciertamente vamos a encontrar una serie de hechos en el Evangelio de Marcos que van marcando como una visión de lo que este evangelista quiere transmitirnos, sobre todo acerca de la misión de Jesús. Entonces, este pasaje del capítulo 5 de alguna manera completa una serie de historias en la que Jesús se enfrenta a elementos adversos. El primero de ellos es la tempestad, las fuerzas hostiles de la naturaleza, podríamos decir. Después, los poderes hostiles de la maldad, de alguna manera representados en el endemoniado de Gerasa, y posteriormente lo que vienen a ser para el ser humano la dureza de las enfermedades incurables y hasta la muerte. Entonces, alguno de ustedes, Ricardo, que se Dígame. ofreció desde la semana pasada, podrías leer lo del endemoniado de Gerasa, que Sí, está cómo en no. los primeros 20 versículos del capítulo 5. Voy. 20. Ajá. Llegaron al otro lado del lago, Ujú. a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Este texto es bellísimo y de alguna manera nos va mostrando ese encuentro de Jesús con un hombre que está poseído y que viene, si se quiere, a representar ese hombre todos los males que dominan la región. Y hay varias cosas bien curiosas. La primera, el hecho que lo llame legión.
Ajá. Recordemos que 2.000 soldados romanos constituían una legión. Y en cierto modo puede ser una manera simbólica de expresar que el Imperio Romano ha deshumanizado a los pobladores, pero curiosamente, para los que viven en la región, eso vino a representar un desastre económico. Recogemos que es zona pagana. Los judíos no tenían contacto con los cerdos, con los cochinos, porque para ellos eran animales prohibidos, pero fuera de la región judía había sitios donde se cultivaban y se cuidaban de los cerdos. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Jesús, aún a sabiendas de que está ocasionando ese desastre económico, no tiene reparo para tratar de devolver la dignidad a un ser humano. Pero curiosamente, esa pérdida hizo que la gente de la ciudad le pidiera que se fuera. Tienen un miedo terrible a que el reino de Dios llegue a esa región y curiosamente le piden que se vaya. Ahora, más curioso todavía es el hecho de que el endemoniado le pida ir El, con él y que Jesús le diga que no. Quédate aquí, díselo a todo el mundo y trata de hablar del reino de Dios a toda tu gente. Y eso nos lleva a algo de que aparece en los evangelios continuamente. Jesús es el que hace la propuesta. El ser humano está aceptarlo o no. Ya de antemano tenemos a un ser que quería seguir a Jesús y que sin embargo Jesús le dice no, no es conmigo, es a tu gente. Y es algo verdaderamente significativo en este texto. Adelante, Ricardo. bueno, me llama la atención que usted colocó el tema del secreto mesiánico para hoy Ujú. y hasta ahorita lo habíamos visto como que Jesús mandaba a no decir nada, pero ahora dice, sí, anda y dilo. ¿Cuál es qué pasó Pu- ahí? Está en tierra de paganos, no está en tierra judía. Ah, ok, ya, Esa es digamos, la pequeña diferencia. El secreto mesiánico, sobre todo, es para su gente, porque de alguna manera Marcos trata de representar que el momento en el que Jesús se va a identificar como Mesías no ha llegado todavía. Entonces, mientras tanto, tiene que estar, como diríamos nosotros, de bajo perfil, ¿no? perfil, O claro. algo parecido. Entonces, pero de alguna manera, eso nos lleva ante una incertidumbre, ante el proyecto del reino de Jesús. Hay dos opciones: o se tiene miedo ante ese proyecto o se tiene fe, ¿verdad? Entonces, porque necesita necesariamente una transformación espiritual y podríamos decir que hasta humana. Entonces, una vez esa experiencia, Jesús toma nuevamente el barco y se dirigen a la otra esquina. ¿Podrías seguir leyendo lo que resta del capítulo 5? ¿Cómo no? Eh, Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañó apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derramas de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te oprime? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te oprime por todos lados y pregunta, ¿quién me ha tocado? Ok, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo
lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y, tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Este es otro texto hermosísimo. Sí, De, de alguna manera se nos dice que Jesús sale de la tierra de los paganos porque no lo quieren allí, cruza hacia la otra orilla, ¿verdad? Donde lo está esperando una multitud, entre esas Jairo. Ahora, cruzar la otra orilla tiene una rica simbología desde el punto de vista bíblico, porque la vida es una travesía a la otra orilla. Puede representar, si se quiere, muchas cosas: una nueva experiencia, una meta, una nueva visión, superar un problema o levantarse luego de una crisis. Aquí nos enfrentamos a la muerte, ¿verdad? Lo que nos permite vislumbrar, ¿verdad? El otro lado, más que todo imaginándolo, porque cada uno de nosotros somos peregrinos, ¿verdad? En un viaje que requiere coraje. A veces tenemos que dejar atrás muchísimas certezas y también llama la atención, en este caso, la actitud de la multitud, que según en el Evangelio de Lucas, que también aparece este texto, dice: se le recibió con gozo porque todos lo esperaban. Ahora, ¿qué le pasa a Jair? Está allí porque su hija está moribunda y no hay nadie que ha podido hacer nada por ella, y en un acto de fe, aquí sale la fe nuevamente, le pide desesperadamente a Jesús que lo acompañe a su casa, ¿verdad? Ahora, es curioso, siendo representante de la sinagoga, una sinagoga que está cerrada al mensaje de Jesús, llama la atención que sea precisamente el representante de la sinagoga quien venga con esa petición. Seguramente este hombre tuvo que superar el qué dirán sus amigos, cuáles eran sus expectativas. No lo sabemos porque el texto no lo dice. De Pero Altagracia, creo que eran 374, 75, y bueno, eso cuánto me ha llegado, que si de las hermanas, que si de las tienen un abierto un micrófono, todo que creo que es Alba. Ajá, sí, es algo. sí. Entonces, postrado a los pies de Jesús con muchísima ansiedad, le dice: ven, que mi hija está agonizando. Adelante, Yanira. Profe, quería hacer un comentario Ajá, de lo que acabamos de leer. ajá, Eh, por ejemplo, a mi parecer, el caso de la hemorroísa, siento que Jesús en su divinidad sabía quién lo había tocado, pero ponerla al ojo público a ella, hacerla visible de alguna manera y que que no, porque vivió muchos años como aislada de todos por su condición del sangrado que tuvo durante tanto tiempo. Entonces, eso es una manera de liberar a la persona con ese milagro y esa fe tan grande que ella tenía. Yo pienso que esa puede ser una de las razones por la que él decide eh, insistir en quién había sido la persona que lo toca y de hacerla visible ante todos que fue una mujer
con un sangrado quien lo tocó, para no denigrar, a seguir, o sea, es como que si la mujer dejara de ser denigrada y darle como un puesto, un lugar en medio de esa sociedad que la tenía como cero para la izquierda, pues. Ya. Sin embargo, tengo que decirte algo bien curioso, ¿no? Jesús no supo que era la mujer por su divinidad. Tú como mujer, a ti nunca te han tocado de una manera que tú sabes que no es una manera fraternal. Sí, O sea, ¿cuántos de nosotros percibimos cuando una mirada es lasciva, cuando un toque no es precisamente fraterno? O sea, no se necesita ser Jesús muchas veces para uno darse cuenta de que hay gente que se acerca a uno con una doble intención, por decirlo así. yo lo decía era por el hecho de la multitud que había, que era muy difícil determinar quién me tocó en medio de ese tumulto de gente que me imagino que lo apretujaba y no lo dejaba ni caminar. Entonces, por eso es que Por la pienso, cantidad de gente, claro. exacto, y por eso es que deduzco yo de Yanira que pudo haber sido eso. Él sabía quién era, pero el trasfondo era dejar a la vista de todos que fue una mujer y que ella merece tanto el reino como cualquier hombre. Y Ese bueno, reino de que él proclamaba lo merecíamos todos. claro, bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito más en eso, pero antes, vamos a darle la palabra a Henry. Muy buenas tardes, Buenas tardes. profesora, hermanos. Bueno, asumiendo también el comprender de las Santas Escrituras, siempre hay una intencionalidad que el Señor siempre nos quiso dar a través de sus actuaciones, llamémoslo de ese particular, y es que el entendimiento que dio Él a los que lo seguían en cada hecho que quedó plasmado en esas escrituras tan sagradas y tan benditas, había una intencionalidad para que entendieran el propósito de nuestro Señor. Y yo entiendo que las lecturas nos dan siempre un ejemplo en la vida de que comprendamos la situación que se vivió en esos tiempos cuando Jesús, a las realidades de nuestra era en este momento, que siempre hay una intencionalidad de que él supo desde el principio quiénes iban a ser los discípulos que iban a estar con él, quién iba a ser su madre, todo. Algo, algo muy hermoso que hay que saberlo entender de ese punto de vista de las escrituras. Ese ¿Verdad? es un mensaje muy, muy bien codificado que está allí dentro de las escrituras que nosotros debemos profundizarlo y entenderlo como lo está detallando usted en este momento. Sí, sí, todos los textos nos muestran eso. Adelante, Víctor. Yo tengo una duda con referente y no me atrevo a Ajá, hacer una interpretación del mismo, ¿no? ajá, Vemos que a lo adelante. largo de todos los milagros de Jesús, Jesús tiene la decisión de hacer el milagro. Es decir, bueno, yo voy a curar a fulano, voy a sanar a fulano, voy a parar en cejo. Pero en este caso, él no toma esa decisión en ese momento, sino ella lo va y lo toca. Entonces quiere decir que y le dice, tu fe te ha sanado. O sea, no es que yo quise sanarte, o sea, tú viniste a mí y me sanaste, no yo no fui a ti. O sea, existe esa bidireccionalidad en el tema de la fe, porque ahí entonces ella le sacó el milagro a Jesús, o sea, de una ¿Cierto? cierta forma. Tengo esa Tienes, duda, ¿no? Sí. no, tienes toda la razón. Y vamos a ver ahora otra mujer que gracias a la palabra de ella es que se hace el milagro, ¿ok? Y Jesús lo admite. Ya vamos a entrar en otro texto también que nos regala esa visión maravillosa. Fíjense que Jesús, aquel hombre que le dijo, si tú quieres, cúrame. Y Jesús lo cura en verdad. Él ha tomado la iniciativa de pedírselo. Pero hay veces, como la viuda de Naí, que sencillamente Jesús ve el dolor a su alrededor y le busca la solución. O sea, con eso se le mueven las entrañas Jesús cuando ve el dolor de la gente.
Y esa es una realidad evangélica donde la veamos. Adelante, Sonia. Bueno, Sonia había levantado la mano, pareciera que a lo mejor se le cayó el internet. Sigamos un poquito con esto, ¿no? Fíjense que cuando uno ve este caso, se acuerda de aquel centurión que se acercó a Jesús y que Jesús le dice, pero Señor, no hace falta que vayas a mi casa, tu palabra bastará para sanar. ¿Por qué no lo hizo esta vez? ¿No será que Jairo tenía que recorrer el camino de la fe precisamente? Tenía que de alguna manera romper con la sinagoga para abrirse al camino de Jesús, separarse y reconocer públicamente que Jesús es el promotor de la vida gratuita. Mi hija está agonizando, entonces espera que Jesús le devuelva la salud y que vaya con él. Entonces llama la atención que Jesús se marche inmediatamente con él. Que con toda esperanza, caminar con Jesús ante las adversidades, esperando el milagro que va a suceder. Con la figura de la niña, hija del jefe de la sinagoga, Marcos de alguna manera describe la dramática situación de los judíos integrados a la institución religiosa, sometidos al legalismo, en una situación de dependencia que muchas veces los priva de tomar decisiones que pudieran sacarlos adelante, ¿verdad? Pero de alguna manera la sinagoga no es la única institución que tiene enferma a la comunidad. También la ley de pureza, que es responsable de que la gente no viva. Fíjense que va camino con Jairo, pero en el camino venimos con el encuentro de una mujer anónima, ¿verdad? Sin rostro, sin posibilidades de tener vida. El Señor tuvo que detenerse para atender a esta mujer enferma que tiene el atrevimiento de tocar su manto. Y estamos hablando de una mujer que aparentemente tenía 12 años, ya te doy la palabra, Jacqueline, con la enfermedad que aparentemente, ¿verdad? De alguna manera había ido a todo tipo de médicos y no había tenido cura. El texto no aclara si fue desde el mismo momento que se desarrolló o en algún momento de la vida, aparentemente con recursos, porque si había agotado los mismos en médico, quiere decir que esta mujer probablemente tampoco estaba en la indigencia, pero 12 años enferma, podemos imaginar que hasta anémica estaría. Entonces, y podemos también imaginarnos al pobre Jairo que estaba jalando a Jesús para que vaya para su casa y él se detiene a hablar con esta mujer. Cualquier minuto de retraso puede ser fatal para su hija. Y sin embargo, ¿verdad? Este Jesús se detiene. Debemos recordar que en el Levítico 5 se nos dice que esta mujer se encontraba en una condición tal de impureza que prácticamente no podía acercársele a nadie. Y no conforme con eso, tiene el atrevimiento de tocar el manto de Jesús, que era considerado prácticamente como una falta de respeto a su masculinidad, a su hombría. Ella no conoce a Jesús personalmente, camina a su lado, pero está muerta en vida. Y ella piensa, ¿y si lo toco? Si lo toco, Él me va a devolver la salud. Y eso precisamente es lo que hace, ¿no? Jesús, de alguna manera, al dejarse tocar, está contaminándose según la ley de pureza, porque la mujer lo contamina al tener el flujo de sangre. Entonces, Jesús, con este milagro, dice que la ley de pureza no sirve para nada, que queda relativizada y anulada. La contaminación no hace posible la vida, la sanación sí. Entonces, fíjense que viene la parte que ustedes comentaban, caramba, la multitud lo toca y le dice, caramba, pero ¿cómo vas a saber quién te toca? Así que te están empujando, todos te están empujando. Él sabía, pero quería que la mujer se identificara, que diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Ella de alguna manera sabe que hizo mal porque tocó a este hombre precisamente
y le tocó el manto. Pero Jesús le responde amorosamente con ella se identifica. Ustedes no se dan cuenta que esta es la única mujer en el Evangelio a quien Jesús llama hija. Tu fe te ha salvado, hija. Vete en paz. La misma palabra que le había dicho el paralítico en el capítulo 2. Entonces vemos que no, cualquiera no es hija de alguien. Jesús la identifica como hija. Entonces, ¿por qué pide que la mujer se identifique? Porque no se puede ser discípulo en silencio, en lo oculto de la noche. Es necesario reconocerlo públicamente, como hizo esta mujer, que en cierto modo hizo una confesión de fe. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes. No, es que yo Buenas tardes. quería, me parece que también es importante decir, sobre todo por el caso de la Luisa, es que ella pensaba que con solo tocar el manto de él, ella se iba a curar. Y creo que también para Jesús era importante que ella entendiera que no era el manto lo que la había salvado, la que realmente la había curado era su fe, porque si no era como que si ella se pudiera haber quedado con el hecho de que el simple manto de Jesús era el que la curaba. O sea, era como una superstición, pues haber tomado el manto como algo que me salva, ¿no? Pero por eso yo creo que también es importante para él que ella entienda que es la fe la que la ha curado y no es el Claro, manto. cierto, tienes razón. La otra Jacqueline. Profe, ¿puedo Sí, intervenir? sí, estamos esperándote. Adelante. Ciertamente, ciertamente, lo que acaba de decir mi compañera de que ella por su fe es que se salva y lo hace claro, pero es que ella venía con- es que yo me la imagino, porque al oír el texto me ubico en su postura. Y el simple hecho de ella haberse acercado a esa multitud, conociendo todas las restricciones que ella como mujer y por su, vamos a llamarlo enfermedad, eh, tenía, ella la tiene que haber movido un amor inmenso por ese ser, no solo por el dolor de su enfermedad y todo lo que haya pasado en esos 12 años, que conociendo todo el contexto de la mujer en esa época, debe haber sido muy duro, pero hay algo que a ella, no solamente esa fe, ese amor tan grande que tiene que haber sentido y esa confianza plena en que con solo tocarlo, aunque sea algo de su manto, me iba a sanar. O sea, detrás de todo eso hay un trasfondo de una fe tan grande que abarca muchas otras cosas, que no es solamente el hecho de, bueno, sí voy porque me quiero curar nada más. Siento que hay una parte más profunda dentro de ese pedacito de texto que, que llena mucho más, que trasciende realmente. El simple hecho de que me tocó y Jesús la hizo visible, como usted misma dijo, un testimonio de vida para que, para que todos se entiendan, pues que yo llego para todos, yo llegué y abarco a todos los espacios, no hay un lugar o una persona específica. Esa salvación es para todos. Ciertamente que es así. Adelante, Isabela. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que este texto conmueve mucho en su profundidad, en su teología. Hay que tomar en cuenta también lo que significaba para, según los preceptos de la ley judaica, el flujo de sangre. Cuando la mujer estaba menstruando, pues era pues apartada, pero esto era más que una menstruación. En varias ocasiones he tenido oportunidad de plantear este texto con algunos médicos y dicen, bueno, a lo mejor esa mujer lo que tenía era un mioma y por eso estaba sangrando de esa manera y vemos cómo ella fue humillada, fue dejada a un lado y Jesús también la dignifica. Creo también, y voy a cerrar ya para no tomarles mucho tiempo, que este tipo de encuentro también lo podemos vivir, bueno, desde mi postura como mujer, en el momento de la confesión, de vivir el sacramento de la confesión, porque también creo que el sacerdote en ciertas circunstancias puede experimentar esa relación, esa fuerza que sale de él
y lo hemos vivido, pues ya sabemos que es Cristo sacerdote quien está allí absolviendo los pecados. Entonces, bueno, creo que se puede sacar mucho provecho espiritual de este texto y realmente es precioso. A mí me interpela y me mueve muchísimo. Nada, quería hacer solamente ese comentario. Ciertamente que sí. José Manuel, Saludos, profe, y saludos a todos los compañeros. Profe, este, este, este texto me genera como un planteamiento a la reflexión, digamos, de la dinámica de nosotros como cristianos católicos, porque como bien creo que lo dijo Jacqueline hace a unos momentos, Jesús le orienta la mirada a la mujer. Realmente Jesús reorienta la mirada de muchos, no solamente a la mujer, sino al público que está observando todo el espectáculo, como quien dice, hasta el mismo Jairo, ¿no? Hasta la fe de Jairo brilló mucho más al ver el milagro, ¿no? Pero Jesús reorienta la mirada de la mujer a que no se quede en el pedazo de tela, por decirlo de una manera, no caiga en esa treta, no caiga en esa trampa, y que no, realmente lo que te salva es la fe que tú tienes con el Hijo del Padre, ¿no? La relación que estás enmarcando conmigo. Entonces, la reflexión que me viene ahorita, no sé si es el espacio para preguntarlo o plantearlo, porque creo que tiene más que ver con eclesiología, eh, es la tendencia de algunos creyentes, y lo menciono en esa palabra, creyentes, a quedarse en prácticamente amuletos cristianos católicos. Es decir, esta reliquia me va a sanar o me va a salvar. Crucifijo que lo bendijo fulanito me va a acercar más al cielo, me va a dar una gracia especial. Este pedacito de cosita que encontré en un santuario me va a brindar tales gracias. Entonces, no quiero ridiculizar la situación, simplemente me lo estoy planteando como reflexión, porque al fin y al cabo creo que es un espacio para la reflexión teológica y al mismo tiempo nosotros como personas que debemos pensar la fe, porque si no pensamos la fe, estamos siendo irresponsables con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no sé cómo se pueda leer esto, porque me parece que calza un poco, profe, el hecho de que Jesús reorienta, es decir, está bien que te quedes con la reliquia, pero la fe no se basa en la reliquia, la fe no se basa en un determinado objeto, no se basa en un piso de algo y así sucesivamente. Disculpen lo largo de mi intervención. no te preocupes, es muy válido lo que estás diciendo. Lo que pasa es que muchas veces para la fe creyente, a veces ese tipo de cosas son como el camino, la vía para llegar y alcanzar. Fíjense que yo trabajo en San Bernardino y me toca pasar por Plaza Candelaria todos los días. A partir de ayer vi una cola de personas con botellitas de agua tratando de coger agua de una fuente donde está la estatua de José Gregorio, que pusieron una fuente allí, recogiendo agua de allí, como que si fuera agua bendita. Entonces, uno se da cuenta que dentro de nuestro trabajo como creyentes católicos, nos toca también un poco educar a quienes nos rodean con respecto a eso que tú estás expresando precisamente. Adelante, Sonia. Vamos a ver si ahora sí se oye. A mí este episodio también me parece muy parecido a esa extranjera que se le acerca a Jesús porque tiene a su hija endemoniada. Eso lo vamos a ver ahora en Y el él siguiente. un Ajá. poco hasta molesto. Ujú. Sí, él hasta un poco molesto le dice, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás tocando? Y como que transgrede. Transgrede. Bueno, creo que se le volvió a caer a Sonia, pero bueno, como vamos a leer ese texto ahorita también, Buenas creo que, tardes, buenas tardes. ¿cómo están? Profe, a mí me llama Un mucho poco la el espacio de Jesús atención. y sin embargo, ¿en qué me tiene? Ajá. ¿Aló? Ajá.
Se te fue el audio y le estábamos pasando la palabra a Jacqueline, pero empieza, ya hablaste, sí, continúa, Bueno, si es que continúa. Bueno, estamos conscientes que el internet falla eh, trepitosamente. Adelante, Jacqueline, mientras Sonia vuelve. A mí me llama estoy en mucho la Roma, entonces, atención, profe, que que eh, no me oyen. Es que se te va el audio, se Oh, te va la. bueno, ok, ni modo, Sí, Lo sí, mejor es que lo sí, escriba así. en el chat sí, pues y lo escríbelo en el leemos. chat, exacto, y lo leemos todo. Adelante, Jacqueline. a mí me llama mucho la atención es Ajá, la fe que Dale. predomina en la mujer. O sea, ella lo toca, pero también con tocar el manto de Jesús, no solamente se queda el milagro, sino que glorifica el milagro del Salvador. Y el poder sanador de Jesús fue increíble y que es una fe no solamente individual, sino que ella tuvo perseverancia y la misericordia de Cristo fue súper que superó todas las barreras, pues que ella, a pesar del gentío que había, ella logra tocarlo sí, para su propia salvación. claro, ciertamente que sí. Sí, no, por eso les digo, este capítulo es impactante porque, o sea, se ve claramente ese poder sanador de Jesús por una parte y por la otra, la disyuntiva del creyente, ¿creo o no creo? ¿Te me abro a la consideración de la fe o por el contrario, dejo que el miedo sea lo que me domine? Es impresionante. Adelante, Víctor había levantado la mano, pero yo no sé si es que se le quedó levantadita o quería agregar algo más, Sí, Víctor. sí, Ah, yo tenía una disyuntiva con la ajá, discusión, ajá, porque en ese escenario vemos que la morrisa tenía uno, o conocer y saber de que existía ese tal Jesús, porque más que la fe era la desesperación por su sanación, porque yo que he trabajado con algunos pacientes en algún momento, uno ve que la desesperación de una enfermedad te hace hacer lo que sea, a la deidad que sea, como sea, con tal de tú buscar la salvación. Entonces, el asegurar de que la fe de ella era tan grande en Jesús, a lo mejor ni sabía, o sea, el hecho de que ella había escuchado que ese hombre sanaba, la movió desesperadamente a ir a ese encuentro. Y después del encuentro, sí, me sané, me liberé, pero realmente fue la fe o fue la desesperación. pueden haber sido ambas cosas. Lo mismo que uno cuando habla del hijo pródigo, se pregunta si regresó por hambre o por arrepentimiento, ¿no? Porque él dice, voy a decirle a mi padre, él no dice, caramba, siento lo que le dice a mi papá, sino le voy a decir a mi papá. Entonces, a veces yo pienso que eso es lo más hermoso del Evangelio, porque de alguna manera nos abre la posibilidad de que siempre tenemos dos caminos enfrente. ¿Cuál es el que queremos tomar y a cuál accedemos? Adelante, Deyanira. Profe, solamente para completar, si leemos el capítulo 15 de Levítico 19-27, y Ajá. ahí detalle exactamente cómo debió ser el comportamiento de las mujeres que estaban menstruando, nos da como un contexto más completo de lo que esa pobre mujer vivió y así de alguna manera también apoyo un poco lo que acaba de decir Víctor, creo, en relación al dolor y la desesperación La de ellas. desesperación, claro que sí. Así es. Adelante, Marisol. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También, no sé, desde el punto de vista que lo veo, es que ambas situaciones del milagro que hace Jesús es ver que esas dos personas que podían echarse para atrás, que podían decir, bueno, ya mi hija se murió, o la mujer, bueno, ya tengo 12 años, ya me quedo así, pero es la insistencia y la persistencia
No importa si había fe, no había fe, qué pasó, qué sucedió, que no desistieron, pues. Bueno, por eso que dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Quizás es algo que deberíamos practicar de repente con más frecuencia. Sí. Adelante, Julieta. Sí, profesora, quería preguntarle qué interpretación o qué lectura se hace de lo que nos dijo, de que es la única vez que Jesús le dice hija a una mujer en toda la historia del Evangelio. Bueno, ¿Cómo, no hay qué ninguna lectura tiene? interpretación específica con respecto a ese punto. Lo interesante es de alguna manera cuando tú llamas hija a una persona, es una muestra de ternura increíble. Es una manera de tú acercarte a la persona y verla como alguien a quien tú tienes que proteger, alguien a que de alguna manera tú tienes que levantar porque no hay posibilidad que lo hagas si tú no lo haces. Pero es hermoso porque es precisamente a una mujer a quien la llama así, ¿verdad? Lo cierto es que fíjense que Jairo, me imagino la desesperación, esperando que Jesús converse con esta señora, ¿verdad? Y le vienen con la noticia de que ya su hija está muerta. Entonces, de alguna manera, Jesús no se une a ese diálogo de muerte y le pregunta a Jairo, ¿tú tienes fe? No temas. Realmente lo único que yo te pido es que creas. Y Jairo cree y acompaña y Jesús lo acompaña hasta su casa. Cuando llegan, todo el mundo llora, todo el mundo desesperado. Jesús sube, ¿verdad? Toca a la niña y la vuelve a la vida, ¿verdad? Y fíjese lo que le dice a la niña. No le dice, ve al sacerdote para que veas que estás curada y te quite la impureza de la enfermedad. Le dice, vayan y denle de comer. Jesús, fue tan humano, tan auténtico, que realmente, por eso es que hablamos que Jesús es vida en abundancia. Y hay dos cosas interesantísimas en este texto. Y tiene que ver con la palabra tocar, nagá en hebreo. Tiene una connotación profunda, porque la hemorroísa toca a Jesús y la sana. Jesús toca a la niña y la vuelve a la vida. Ambas mujeres son tocadas. Tocar y ser tocado es imprescindible en nuestras vidas. Según el Levítico 5, lo impuro no tiene por qué tocarse. Sin embargo, Jesús se deja tocar, hace sentir a esta mujer la curación y toca a un cadáver, lo cual era impensable. En el mundo judío no se podía tocar un cadáver porque quedaba impuro. Entonces, detrás de esta imagen, de alguna manera subyace la idea, o era así para el pueblo, que el cuerpo muerto, ¿verdad? Es impuro y quien lo toque va a tener la misma impureza de lo que toca. Y entonces, en esta ocasión, Jesús tocando hace que, de alguna manera, la niña vuelva a la vida. Y la acción de Jesús es dar vida. Y esa acción sigue siendo válida en cada uno de nosotros. Otro detalle del texto es que es la primera vez que aparece una expresión en arameo, talita cum. En cum es levantar. ¿Por qué Marcos se expresa de esta forma? Recordemos que Marcos probablemente escribe para la comunidad de Roma. Se trata de paganos que son convertidos al cristianismo. Por lo tanto, cuando va a utilizar alguna expresión en idioma hebreo o en idioma arameo, entonces tiene que traducirla para que el auditorio la comprenda. Entonces, talita cum, que no es otra cosa que el acto de levantarse, se asocia con la fe y la fortaleza. De alguna manera, Jesús sana a estas dos mujeres. Una recupera la salud reproductiva y la niña resucita a la fe y podrá tener hijos. Por eso no es curioso la mención de los 12 años. Una tiene 12 años enfermo, la niña tiene 12 años, que es en la edad promedio en que las niñas empiezan a menstruar. Pero tiene un significado profundo porque
Para el mundo judío, 12 es la elección, son los hijos de Jacob, los profetas menores, los apóstoles. Es un número que de alguna manera representa tanto autoridad como plenitud. Entonces, eso de alguna manera está presente aquí. Estas dos mujeres con sus historias de marginación, anónimas, sin rostro, sin voz, sin posibilidades de vida, siguen representando a muchas de nuestras mujeres atadas a leches machistas de la casa e incluso hasta de la sociedad patriarcal, que no las dejan empoderarse a la vida. Entonces, este texto viene a darnos de alguna manera una lección extraordinaria en ese sentido. Nos hemos parado mucho en este texto y nos queda mucho camino por recorrer. Seguimos en la segunda sesión, porque siguiendo al capítulo 6, vamos a encontrar varios textos. La visita de Jesús a Nazaret, donde dicen, bueno, ¿y de dónde salió? ¿A santo de qué? Ese no es el hijo del carpintero, no es el hijo de María. La misión de los 12, en la que se acompaña de sus discípulos y los manda precisamente a recorrer los caminos y tratar de hablar sobre el reino de Dios, tratar de alguna manera de comprender su mensaje. Es la primera vez que Herodes escucha hablar de Jesús. Ya en cierto modo le tiene respeto a Juan Bautista, pero acaba por una apuesta o por una petición estúpida de ordenar la muerte de Juan Bautista. Entonces nos vamos encontrando a partir del capítulo 6 con que la gente empieza a preguntarse quién es realmente Jesús, ¿verdad? Él ha dejado muy claro su proyecto, que su proyecto es el rey. Ha hablado, ha actuado y ha exigido a sus seguidores tener fe en él. Ya sabemos que también tiene enemigos. Jesús nunca se menciona a sí mismo ni dice quién es él. No se define. Pareciera que fuera peligroso que se sepa quién es. Entonces nos narra el Evangelio de Marcos que los que están bien enteraditos de quién es él son los demonios, ¿verdad? Y él les manda a callar. Entonces es la misma corte del rey Herodes, que gobernaba de Galilea, por toda Galilea, y ha mandado a asesinar a Juan Bautista. Herodes es un criminal, por lo tanto, está en el grupo de los que son incapaces de reconocer a Jesús. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Vamos a ver esa definición en el capítulo 8. Todavía en este capítulo 6 no lo vamos a definir, pero empieza a ver como un misterio en torno a la persona de Jesús. Si Jesús acepta que Pedro lo llame Mesías, ¿por qué le manda que no se lo diga a nadie? Para Jesús es un terrible peligro ser reconocido como Mesías, porque él tiene conciencia para ese momento de serlo, pero su proyecto es distinto a lo que la mayoría, incluso sus discípulos, piensan de lo que tiene que ser la restauración del reino de Israel. Jesús es un Mesías de los pobres y por tanto se encuentra, si se quiere, ante una encrucijada política, ¿verdad? Hasta ahora ha sanado enfermos, ha sanado leprosos, endemoniados, paralíticos, casos personales como el que acabamos de leer, para revelar, si se quiere, el carácter liberador de su proyecto, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué es lo que se encuentra? Con un pueblo que está completamente desorientado. Entonces su preocupación en este momento es ahora el pueblo como pueblo. Es un momento muy peligroso para él, porque ese pueblo que lo sigue pudiera querer llevarlo a una insurrección popular, y eso no lo quiere Jesús, porque Jesús, al enfrentarse a una situación de esta, hay un peligro real de muerte y todavía no es el momento. Entonces, Marcos en esta incertidumbre nos cuenta que Jesús va a un lugar apartado,
con sus discípulos para descansar. No solamente descansar, discernir sobre si acaban de matar a Juan Bautista, que era hasta admirado por Herodes, y lo matan sencillamente por decir la verdad, ¿será que a mí también me espera ese mismo destino? Marcos lo deja entrever, pero la gente no lo deja. Jesús va al desierto y un gentío se va con él. Entonces, siente compasión de ver a ese pueblo que de alguna manera ha sido abandonado por su jefe. Entonces, y trata de enseñarle, pero ¿qué es lo que les enseña? ¿Ves? Este, Quizás Jesús probablemente frustró a esas masas que querían una liberación inmediata, porque él no fue capaz de formar ningún partido político ni nada que se parece, a pesar de que hubo momentos como el que nos relata la primera multiplicación de los panes, en que habían 5.000 hombres reunidos allí escuchando. Entonces, él trata de orientar al pueblo, pero hacia una dirección completamente diferente. Curiosamente, Marcos no nos dice tampoco qué es lo que habló Jesús en este momento, sino que nos muestra lo que para nosotros es la primera multiplicación de los panes, ¿verdad? Entonces, llega el momento, después de muchas horas, que se está anocheciendo, hay hambre, no hay mucho que comer, y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Me imagino la cara de los pobres discípulos, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? De broma tenemos para nosotros, ¿verdad? Entonces, él propone que sea ellos quienes le den. Entonces ellos dicen, no hay dinero suficiente para dar de comida a tanta gente. Pero en este relato nos estamos olvidando de una costumbre judía. Cuando era el momento de comer y una persona se sentaba precisamente porque era la hora de la comida, cada quien sacaba lo que tenía para sí, ¿verdad? Y se daba como, vamos a decir, en ese mismo momento todo el mundo se sentaba con la misma intención. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó allí? ¿Qué fue lo que Jesús nos reveló? Esto fue un milagro portentoso de panes saltando por los aires que dieron comida a todos. ¿O en qué consistió el milagro realmente? ¿No será que Jesús lo que nos quiere decir que la solución viene a través del dar y del compartir? Es la única explicación para que hayan sobrado 12 canastos de desecho, porque fue un movimiento de voluntad colectiva, el poder compartir con el otro. Y es un recordatorio que cualquier liberación tiene que partir del mismo pueblo. Cuando el pueblo se organiza y comparte incluso hasta su pobreza. Podemos nosotros imaginar a cualquiera de nosotros yendo a un paseo colectivo y quien tiene un niño pequeño seguramente le va a llevar el biberón, el sanduchito para el marido, un poquito de comida para el más grande, y eso permite entender que de repente quienes no contaron, a lo mejor fueron precisamente quienes hicieron la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, a través del capítulo sexto nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que hasta los mismos discípulos de Jesús no terminan de entender. Una vez que Jesús termina este episodio de la multiplicación, se va a orar, ¿verdad? Y los discípulos se van a pescar. Bueno, de repente Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Y qué piensan ellos? Que están viendo un fantasma. Y cuando finalmente llega hasta ellos, dice, bueno, pero ¿quién es este hombre que hace todo esto? Siguen las curaciones en la Galilea. Pero evidentemente los discípulos no terminan de entender. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hizo Jesús? Entonces, él trata de señalar a la gente un camino concreto de liberación, un camino que los va a llevar a enfrentarse directamente con el poder político dominante. Para ello,
Al Jesús caminar sobre las aguas, pareciera un fantasma simplemente. El flotar Jesús en el mar, para la mentalidad judía, viene a ser todo lo que viene del mar está representado en la maldad humana porque los invasores siempre llegaban por el mar. Pero Jesús no se hunde en esa maldad, Jesús no se hunde en el agua, sino que lo domina, lo calma, lo controla de alguna manera. Entonces, cuando llegan a la orilla otra vez, la muchedumbre se acerca a Jesús, pero ya no es una muchedumbre abandonada y hambrienta. Se trata de una muchedumbre enferma completamente. Es un momento muy importante que vamos a tratar de ver en detalle porque empiezan las enfrentaciones que son, o los enfrentamientos que son un poco más fuertes. Ya estaríamos con esto en la tercera sesión de la primera parte, que nos lleva al capítulo 7. Me gustaría que leyéramos un poco esta primera parte que tiene que ver con la discusión de lo puro y lo impuro, desde el versículo 1, ¿verdad?, hasta el versículo 23. No sé si nuestro lector habitual o alguna otra persona quiera leer el texto. Voy. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les digo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo, así que ustedes tampoco lo comprenden. No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Bueno, fíjense que esta discusión nos muestra de alguna manera que el proyecto de Jesús es contrario completamente al sistema político y religioso de los fariseos y maestros de Israel. Cuando él sanaba a los enfermos en sábado, perdonaba pecados, comía con pecadores, les decía que traía un vino nuevo,
¿verdad? Que no podía echarse en esas vasijas viejas que ellos representaban, de alguna manera está demostrando su oposición, no tanto a la religión de los fariseos, sino práctica. Pero Jesús ahora quiere ir más lejos, quiere desenmascarar con profundidad el sistema legal ideológico de esos fariseos, porque para Jesús ellos estaban oprimiendo al pueblo. Y se le presenta la ocasión el día que ellos vienen a hablar y criticar de la necesidad de lavarse las manos antes de comer y antes de realizar cualquier actividad en la mesa. Estamos ante la discusión de lo puro y lo impuro que ya había comenzado en el capítulo 3 cuando hablaba de vinos nuevos, odres nuevos. Entonces, ellos habían, los letrados y escribas, elaborado una complicada legislación para mantener la pureza del pueblo. Pureza que de alguna manera se oponía a la contaminación o mezcla con otros pueblos, porque para ellos Israel era un pueblo puro completamente. Y la única manera de asegurar la presencia de Dios dentro de ese pueblo era manteniéndose puros, ¿verdad? Entonces, para ellos estaba el contraste entre lo puro y lo impuro. Ahora, ¿quiénes eran los puros? Los que dominaban el templo, la sociedad, los doctores de la ley, los escribas, y los impuros eran el pueblo ignorante. Entonces, de la ciudad de Jerusalén, que es donde estaba la pureza, se contrasta con la periferia, que es donde están los ignorantes, los impuros y los pecadores. Entonces, es una verdadera ideología del apartheid, si queremos, de la época. Era una creación de las clases dominantes que contradecía la mejor tradición profética y libertaria de Israel. Era algo tan serio que la gente se sentía sencillamente como atrapado en un legalismo que no le dejaba vivir. Entonces, ahí va la crítica de Jesús. Con razón, Isaías se refería a ustedes cuando decía que ustedes honraban con los labios, pero el corazón lo tenían podrido. Una religión exterior, pura palabrería exterior, ¿verdad? Entonces, su tradición lo que hace es provocar la muerte del pobre. Es una religión de muerte. Entonces, ya con la multiplicación de los panes y el enfrentamiento ideológico y teológico con estos maestros de la ley, ya Jesús ha dejado muy claro el carácter popular de su proyecto. De ninguna manera su acción liberadora podía tener alguna relación con la manera como ellos legislaban, la manera como ellos apartaban al pueblo del sentido. Entonces se da cuenta Jesús de que ya es el momento de ir a enfrentarse directamente con ellos, y es cuando, ¿verdad?, entramos en la segunda parte, que ya es el camino a Jerusalén. Pero antes quiero volver sobre unos textos que falta recorrer en esta última parte de la tercera sesión. Adelante, Briseida. Quería un poco agregar y a ver si es correcto lo que pienso yo, ¿no? Porque sabe que los 10 mandamientos que dio Moisés, el pueblo de Israel le fue agregando y le fue agregando y le fue agregando cosas a esos preceptos, que llegó un momento en que casi eran 613 y muchos tenían que ver, como usted dice, con las condiciones de higiene de los alimentos, de cómo cocinar. Entonces, un poco Jesús lo que quería resaltar era que él no vino a abolir la ley, porque lo dijo claramente, sino hacerla cumplir, pero no hacerla cumplir la de los judíos, la que tenían ellos, sino los 10 mandamientos. ¿Estoy equivocado? Bueno, lo que pasa es que ya para este momento, en el siglo primero, y su origen se da en el posexilio, ya teníamos una religión de los apartados, ¿ok? Entre los que era la élite que se consideraba puro y las mayorías a quienes eran considerados no solamente impuros, sino pecadores. ¿Por qué razón? Porque si tú no eres pecador, tú eres puro. Pero cuando una persona se enfermaba, cuando una persona pasaba por alguna contingencia, era porque no tenía el favor de Dios. Si no tenía el favor de Dios es porque era pecado. ¿Y cómo salía de eso? No había manera de hacerlo.
Entonces, más allá de cumplir los 10 mandamientos, Jesús nos dejó dos nada más. Ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, mire, este mundo sería una maravilla, cosa que por supuesto no es así. Bueno, después de esta discusión sobre lo puro y lo impuro, nos encontramos con un texto bellísimo del que hizo referencia precisamente, creo que Sonia, ¿no? Y que encontramos a partir del versículo 24 hasta el 30. Ricardo, ¿puedes leer 7, 24 al 30? 7:24. Ujú. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella respondió, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, el demonio ya había salido de ella. Fíjense que este es otro texto en el que encontramos a una mujer que directamente va a pedir auxilio a Jesús. Y es uno de los textos que más demuestra la humanidad de Jesús, porque sabemos que Jesús es misericordioso, que quien le pide ayuda, quien le pide un milagro, quien le pide que lo toque, Jesús está allí. ¿Por qué Jesús es tan duro con esta mujer? O sea, que le está pidiendo ayuda. Bueno, la mayoría de los exegetas afirman que es porque es extranjera. Y todavía en medio de este momento, Jesús tiene la idea de que Él viene para los hijos de Israel. Todavía esa apertura al universalismo pareciera no estar clara en el proyecto de Jesús. Entonces, nos encontramos a una mujer que no solamente se postra a sus pies, sino que Jesús le dice que no, que él vino precisamente por los hijos, no vino para los demás. Fíjate, exactamente, Mati. Espera que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Pero lo interesante de este texto es que Jesús, cuando le habla del pan de los hijos, utiliza una expresión en griego, steknos, que quiere decir precisamente los hijos por consanguinidad, los que vienen de mí, pues de alguna manera. O sea, está haciendo una alusión perfecta a los hijos de Israel. Pero cuando la mujer le contesta, no utiliza la palabra tecnos, sino paidium, que viene a ser todos aquellos niños que en la casa patriarcal, hasta cierta edad, los niños de los sirvientes y de los de amos comparten un poco lo que es el juego, la comida, y entonces habla de tal forma que Jesús queda impresionado y le dice a ella, verdaderamente, por lo que has dicho, tu hija ya le salió el demonio. Es el único texto evangélico que por palabra de mujer se da el milagro y no por la palabra propia de Jesús, demostrando una fe única. Ahora, lo interesante de este episodio es que aparte de otras curaciones que se dan como la del tartamudo, viene una segunda multiplicación de los panes. Generalmente, cuando aparece más de una multiplicación en un evangelio, es de carácter pedagógico. Pero lo curioso de esta segunda multiplicación, que está al comienzo del capítulo 8, pueden seguir lo que estoy diciendo por tu Biblia, es que ya no sobran 12 canastos, sino que sobran 7. ¿Ok? Entonces, cada vez, ¿verdad? Que aquí se habla de 4,000 personas, pero cada vez que se habla del número 7, se refiere a la totalidad, a la humanidad,
totalmente. Entonces, es interesante que el texto de la Sirofenicia funcione como una especie de bisagra entre la primera y segunda multiplicación, en la que Jesús abiertamente ya se abre a la evangelización de los paganos también y de todo aquel que tenga fe en su proyecto, aunque no sea judío. Es algo maravilloso, ¿verdad? Porque en este interín siguen pidiendo los fariseos señales del cielo. Jesús les habla que la levadura de ellos, habría que cuidarse de ella, ¿verdad? Y un detalle interesante, que es la curación del ciego de Betsaida, donde estamos en el versículo 22 del capítulo 8. ¿Podrías leerlo, Ricardo? Después llegaron a Betsaida y llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo: veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo: no vuelvas al pueblo. Así es. Les hago la acotación de este relato porque vamos a ver la curación de otro ciego en el capítulo 10. Y quiero que contrasten la curación de este ciego con la que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué razón? Porque aquí nos encontramos, ¿verdad? Que llegan a Betsaida, ¿verdad? Y le presentan, pareciera que Jesús de una primera vez no puede devolverle la vida la vista al ciego, sino que tiene que intentarlo dos veces. Y eso es bastante curioso, porque Marcos quiere señalar un camino al que posteriormente nos vamos nosotros a enfrentar a partir de la segunda parte de este evangelio, que comienza, ¿verdad?, en el 8:31, a partir de la profesión de fe de Pedro, donde vamos a ver ya la ida de Jesús a Jerusalén. Ya en esta segunda parte, ya Jesús dice, bueno, yo lo que tenía que hacer en Galilea, ya lo hice, me toca ir a Jerusalén a enfrentarme con las autoridades en su propia guarida, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es una nueva etapa en la vida de Jesús. Abandona la provincia de Galilea, donde había desarrollado su actividad pública, y decide ir a la capital, donde está el templo, la ciudad, estado de los judíos. ¿Por qué Jesús toma esta decisión? Porque él está claro referente a su misión y su proyecto. También había clarificado a sus discípulos y al pueblo. Ahora tiene que ser consecuente y manifestar su proyecto a todo el mundo, pero desde el mismo centro de la nación. Si se quedaba en Galilea, corría el peligro de que su proyecto se desvirtuara o se confundiera, ¿verdad?, si se quedaba allí. Pero ya no podía retroceder y tenía que, a pesar de las consecuencias de que lo que hizo le podía traer, tenía que ir adelante. Él no sabe qué es lo que le espera en Jerusalén. Tiene una conciencia humana como todos nosotros y no puede predecir lo que va a suceder, pero está consciente que el enfrentamiento que ha tenido con las autoridades y las ganas que tienen ellos de echarle mano probablemente lo conduzca a un enfrentamiento que lo pueda llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque su proyecto es completamente opuesto al proyecto de dominación vigente y sabe que ese enfrentamiento va a ser mortal. Jesús, como todo ser humano, en este momento tiene temor de que esto sea así, pero está dispuesto porque es como un imperativo de que no puede seguir dándole la espalda a esa decisión, sino que ya es el momento de enfrentar.
Entonces, pero quiere que también sus discípulos sean capaces de enfrentar. Y aquí nos encontramos con algo bien simpático. La profesión de fe de, de Pedro, precisamente, empezamos este camino hacia Jerusalén y les leo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea y Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, uno que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Y le mandó enérgicamente que nadie hablara acerca de él. Entonces empieza ya, ya no hay tantos milagros. Ese camino a Jerusalén trata de ser un camino en el que enseña a sus discípulos, pero enseñándoles empieza y hace tres avisos de lo que puede ser la pasión que él va a tener que atravesar. Y les dice, bueno, este, saben que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y es probablemente, ¿verdad? Que sea rechazado por los ancianos. Miren que vamos a enfrentarnos precisamente con ellos. Entonces, y probablemente esto pueda llevarme a la muerte. Y bueno, pero bueno, a los 3 días resucitaré. Hablaba de esto abiertamente y tomando la parte, Pedro le dijo, Señor, yo no puedo permitir eso, ¿verdad? Y de alguna manera Jesús lo rechaza y le dice, Satanás, no te pongas en mi camino, no seas mi tentación, no seas lo que me quiere alejar de la voluntad de Dios. Tú piensas como los hombres, no como yo. ¿Por qué les resalto esto del anuncio de la pasión? Porque a pesar de que ellos han pasado tiempo con Jesús, que han escuchado su enseñanza, que han visto sus milagros, que han demostrado tener una fe, si se quiere, un poco débil, pero ahí van caminandito con él. Entonces, en un primer momento es Pedro, el mismo que dijo que yo creo que tú eres el Cristo, que yo no acepto que te quieran matar. Después viene un segundo anuncio de la pasión, ¿verdad? Donde empiezan a preguntarse ellos, los discípulos, que nosotros te hemos acompañado hasta aquí. Ahora, entre nosotros todos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Una vez que Jesús nuevamente les vuelve a decir, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser asesinado, va a resucitar los 3 días, y ellos empiezan, ¿verdad? Pero Señor, entonces, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿Quién es el más importante entre todos? Nosotros te hemos servido. Se supone que tenemos que tener algún premio más o menos, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, caramba, el mayor es el que sea capaz de servir a los demás. Con el tercer anuncio de la pasión vuelve a ocurrir, pero en este caso son los hermanos Santiago y Juan, ¿verdad? Señor, quiero que cuando tú subas al Padre, nos asegures un lugar a tu lado, a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les contesta, eso no depende de mí, eso no depende de mí. Entonces, va viéndose como una matriz a lo largo de este camino, que Jesús entiende que sus discípulos como que no terminan de estar claros sobre lo que va a pasar. Hasta el punto que Marcos lo manifiesta muy bien. En Mateo no es tan evidente y en Lucas tampoco, pero en Mateo mucho menos. En Mateo trata siempre como de buscarle disculpas a los discípulos, pero Marcos no. Aquí Marcos muchas veces lo único que le falta es decirle, ay, pero ustedes que sí son brutos, Dios mío. Les digo las cosas una y otra vez y no terminan de entender. Claro, eso es palabrería mía, eso no lo dice el Evangelio, pero cuando leemos entre líneas todo lo que, las conversaciones que Jesús tiene con ellos, las cosas van por esa vía de que realmente pareciera que es un camino en el que los, los discípulos definitivamente no quieren terminar de entender, ¿verdad?
Entonces Jesús les dice, y ya estamos entrando casi en el capítulo 9, cuáles son las condiciones para seguirlo. Seguir a Jesús no es fácil, ni fue para los discípulos ni para nosotros hoy tampoco, porque Jesús dice claramente, estoy en el versículo 34 del capítulo 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Pues, si quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria. Entonces, fíjense que sigue el camino hacia Jerusalén. Y Jesús les ofrece otra experiencia extraordinaria, que es la experiencia de la transfiguración, donde Él se muestra con toda su divinidad. Y a pesar de ello, los discípulos no terminan de entender. Ellos querían hacer una tiendita para Elías, una tiendita para Moisés, otra para Jesús, y venían de los más contentos. Pero Jesús les dice, no digan nada. ¿Pero qué van a decir si es que no entienden? Marcos es muy enfático en afirmar, pues, que ellos iban discutiendo por qué dicen que Elías va a venir primero. O sea, ellos tienen, y es lógico, lo que les han enseñado desde pequeños, tienen la visión de un mesianismo glorioso, en que el pueblo de Israel nuevamente va a estar a la usanza en la época, como en la época de David. Ellos no terminan de entender que ese camino que Jesús les está mostrando, de una u otra manera, es diferente completamente. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jesús cura a un endemoniado, ¿verdad? Epiléptico, se lo vemos ya en el capítulo 9, y a lo largo de todo este camino le va a repetir 3 veces en un tremendo dramatismo de que si ellos quieren seguirlo, tienen que estar conscientes de que también van a atravesar por la cruz. Y en cierto modo, cada uno de nosotros en nuestra condición humana, todos atravesamos la cruz. No podemos llegar al domingo de la gloria, de la resurrección, sin pasar por el viernes de la cruz, por la enfermedad, el dolor. Estamos llamados para la vida y fuimos creados para la vida, pero como seres finitos estamos condenados a morir y partir de esta vida. Ahora, ¿de qué forma nosotros asumimos esa cruz? Es algo que también hoy por hoy nos interpela. Fíjense que Jesús con sus palabras son frases, si se quiere, lapidarias y cortantes que han llegado a nosotros a través de este relato, ¿verdad? Si el que me quiera seguir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa realmente tomar la cruz de Jesús y seguirle? ¿Qué significaba para los discípulos? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Entonces, Jesús incluso llega a priorizar la fidelidad a su proyecto sobre su propia integridad física, ¿no? Y esta exigencia tan dura y tan radical está dirigida sobre todos aquellos que hacen de su propio prestigio o integridad el máximo valor. Para Jesús es preferible llegar manco tuerto, pero ser fiel al proyecto. Y de allí es donde él, a pesar de que está consciente de lo que le puede pasar, sigue adelante con todo y el peligro que viene a enfrentarse posteriormente. Entonces, fíjense, después vamos a encontrar a Jesús muy radical con lo que tiene que ver con los ricos y las riquezas. Es muy impresionante el relato cuando Jesús se encuentra con un joven que quiere ser discípulo suyo.
¿Podrías leer ese, Ricardo? Estamos en el capítulo 10, versículo 17. 10:17. Ajá. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Fíjense, fíjense Sí, que, no, está bien hasta ahí. Para Jesús no basta con ser bueno, no basta con cumplir los mandamientos. Fíjense que Él ataca más a la riqueza que el rico, ¿ok? Ahora, ¿por qué los ricos tienen más obstáculos para llegar al cielo? Porque les cuesta más desprenderse de lo que tienen. Pero hay muchos ricos bondadosos. O sea que el problema no es la riqueza, sino la manera como tú la tratas. Porque el hecho de que el evangelio tenga preferencia por los pobres no es porque sean buenos, porque hay unos pobres que son malitos, es porque son pobres. Entonces, es un poco la diferencia. Fíjense que de alguna manera los discípulos se sorprenden, porque me imagino que ellos, como mucha gente, quieren ser ricos o tener por lo menos, no tener preocupaciones económicas. Pero Jesús no solamente ve en la riqueza un obstáculo para ser discípulo suyo, sino también hace una crítica en este momento a quienes hacen uso abusivo del poder y la prepotencia. Eso lo encontramos a partir del versículo 42, ¿verdad? Entonces, fíjense que, bueno, lo tengo aquí. Los que son considerados como jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen con su poder. Pero entre ustedes no ha de ser así. Al contrario, el que quiera ser el más importante, que se haga servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir, es decir, para dar su vida por la liberación del pueblo. O sea, en cierto modo, Jesús lo que les está diciendo, que todo lo que les está exigiendo a ellos, ya lo ha hecho Él. Entonces, de alguna manera es una invitación a que se atrevan a aceptar ese reto. Adelante, Ricardo. bueno, mi pregunta tiene que ver con el tema de la riqueza Ajá. y no sé, yo siempre he entendido eso como una transposición sobre la no renuncia a uno mismo, ¿no? Para seguir a Jesús, ¿no? Independientemente de la riqueza o no riqueza, de los bienes o no bienes. Siempre me ha parecido más como el tema de, bueno, de verdad, si no renuncias a ti mismo, que ya lo leímos en otra parte justo hoy, no puedes seguir a Jesús. Entonces, voy más por ese lado, no sé si es lo más correcto, porque bueno, apuntar a los ricos así directamente, hay mucha gente rica muy buena, Que es muy sin buena, duda. exactamente, hay que estar consciente que es así. Y, Yo pienso que es la idolatría en el fondo, ¿ok? Hay gente idolatría, que, que hay gente que idolatra el poder,
otros idolatran la riqueza, otros pueden Así mismo, idolatrar, sí, a así sí mismo. mismos. Sí, hay un narcisismo hoy en nuestra sociedad, o idolatran a un deportista, a un cantante, a una figura política, ese tipo de cosas que de alguna manera también en cierto modo es idolatría. Y quizás la crítica de Jesús aquí va por esa vía, ¿no? Todo aquello que tú coloques en lugar de Dios, entonces es precisamente un obstáculo para alcanzar el reino. Alcanzar. Sí. Isabela, Sí, siguiendo la línea, esa misma idolatría puede presentarse también hasta en los mismos apostolados, porque nos encontramos en situaciones donde vemos a hermanos en la fe que se apropian del apostolado, se sienten dueños del apostolado, incluso se escudan en el apostolado y hacen de eso sí, también un ídolo, y entonces eso nos resta libertad. Y que hay que entender pues lo que significa ese desprendimiento, ese seguimiento, esa renuncia. ciertamente que sí, tienes razón. Adelante, Jackie. No, bueno, yo quería hacer el comentario sobre la última parte que leíste, que me parece, no digamos desligándolo totalmente de la parte política, que de eso ya tenemos Bastante, suficientes ejemplos en Venezuela y en el sí, mundo, ¿no? Pero es que el empoderarse, o sea, sentir, estar en una situación de poder, la podemos tener cualquiera y nos hace actuar de una manera terrible. Y me parece que dentro de la iglesia, precisamente eso es una de las grandes luchas que tiene hoy en día la iglesia, que precisamente el Papa Francisco trató tanto pues de que no se utilizara pues el poder o posiciones de jerarquía para de alguna manera hacer sentir el poder, sino que precisamente pues la jerarquía es la que primera llamada a servir. Entonces, creo que lo debemos de tener siempre muy claro, porque particularmente esto es un caso que se da dentro de nuestra propia iglesia. ciertamente, y a la hora si vamos a hacer caso a lo que el Evangelio nos manda, mientras más, o sea, mientras más alejados estemos del criterio de Jesús con respecto al reino, más alejados también estamos de hacer un buen discípulo, pues de ser un buen discípulo Exacto. Ujú. o discípula, vamos a decir así. Adelante, Briseida. Quería agregar a lo que dijo Ricardo, de que correctamente, o sea, cuando nos abandonamos a nosotros mismos, claro, serán las cosas que, los valores que tengamos malos, como te dices, y la idolatría, todas esas cosas, pues, no es que vamos a ser otra persona totalmente, un cambio total, pues, sino que quiere decir abandonar esas malas costumbres o esas malas condiciones o cualidades que podamos tener, pues, que nos impiden ser la imagen de Dios. Recordemos en el capítulo 16 de Lucas, no estamos viendo Lucas todavía, pero cómo se da el episodio de Pulón y Lázaro, ¿no? Pulón era un rico que no va para el cielo. ¿Pero por qué? ¿Porque es rico? No, sino porque no fue capaz de ser fraterno con el que estaba a la vera de su puerta. ¿Ve? Entonces es un poco quizás la indiferencia ante el dolor del otro, los pecados de omisión. A veces yo creo que debemos examinarnos un poco sobre todas las veces que podemos hacer algo bueno y dejamos de hacerlo. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, que sería para la semana entrante, quisiera que leyéramos el episodio del ciego de Jericó. Estamos en el capítulo 10, pero el versículo 46. Ajá. ¿Alguien lo quiere leer? Yo se lo puedo leer, profe. Adelante, adelante. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el mandato, se puso en pie y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí?
Contestó el ciego, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista por el Ah, camino. ajá. Fíjense que yo les decía que en el capítulo 8 vemos a la curación del ciego de Betsaida, ¿no? En contraste con este ciego de Jericó. ¿Verdad? En primer lugar, es el único ciego con nombre en los evangelios. O sea, Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, hijo del honrado. Como todos los pobres, ¿verdad? Generalmente, cuando la gente iba a peregrinar a Jerusalén, la vía más expedita era la de Jericó, precisamente. Entonces los pobres se ponían a la vera del camino Claro. para tratar de mendigar a los que iban pasando, probablemente con algunos bienes que pudieran ayudar. Este mendigo empieza a gritar como loco, llamando a Jesús, hijo de David, para que lo atienda, para que tenga compasión de él. Pero la gente que acompaña a Jesús trata como que cállate, cállate, no molestes al maestro. En el fondo lo que tratan es de hacer eso, ¿no? Lo curioso es que cuando le dicen, tráigamelo acá, él deja su única posesión, que es el manto. En los evangelios se nos dice, y en el Antiguo Testamento también tantas veces, que muchas veces la única posesión de un pobre era el manto. Y él deja lo único que tiene porque Jesús lo está llamando. Claro, Jesús lo llama a partir de que él también le ha gritado a Jesús para que lo atienda. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Que vea, Raboní, maestro, que vea. Y dice, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Le seguía a Jesús. O sea que fue seguidor de Jesús luego de esta curación. ¿Por qué yo lo contrasto con la curación del ciego de Betsaida? ¿Se acuerdan que era un ciego que de una sola vez Jesús no lo curó, sino tuvo que hacer un segundo intento, ¿verdad? Después de esta curación, vienen los tres anuncios de la pasión, en lo que los discípulos le piden los primeros puestos, le piden un premio, tiene que llamar a Pedro Satán, Jesús, porque parece que no terminan de entender que la cruz que él va a atravesar es la misma que ellos tendrán que atravesar como discípulos, ¿no? O sea, es tan igual que el ciego, no terminan de ver el de Betsaida. Sin embargo, este ciego, o sea, este texto trata como de representar que ellos tienen su sentido de la vista perfecto, pero no terminan de ver. En cambio, este señor que es ciego físicamente, ve más claro que cualquiera de los discípulos de Jesús. Tanto es así que es capaz de seguir a Jesús camino a Jerusalén. Es un texto hermosísimo también que nos va mostrando un poco cómo Marcos nos va develando ese camino que conduce a Jerusalén y las condiciones de los discípulos de Jesús para ser partícipes también de esa visión de Jesús, de acompañarlo incluso hasta las últimas consecuencias, que como bien sabemos, tendremos que esperar la resurrección y la fuerza de Pentecostés para que estos discípulos timoratos sean capaces de dar ese paso. Pero en la vida de Jesús no va a ser así. Adelante, Yanira. Profesora, yéndonos al texto donde Jesús en dos veces tuvo que hacer el intento para curar al ciego. La primera vez que yo lo oí, me decía, bueno, pero ¿cómo que intentó dos veces si Jesús tiene el poder de hacer lo que quiera? Entonces, después de mucho tiempo, entiendo lo que usted está comentando ahorita, que es como representar que, mire, tengo toda esta gente aquí conmigo, caminan conmigo, ven los milagros y todavía no entienden. Entonces, siento y puedo concluir que ese doble intento por sanarlo, representa eso. Sí, precisamente, porque de alguna manera evoca el camino discipular. No se supone que todos vamos al mismo ritmo, que todos aprendemos de la misma forma, sino que en ese camino discipular cada quien va a su propio paso, ¿verdad? Entonces, es como que poco a poco se nos va develando. Poco a poco se nos va develando, exactamente. Okay.
O Gracias, sea, profe. por eso es que te digo, a mí Marcos me mata por eso, porque Marcos nos hace ir descubriendo cosas que nos interpelan en cada momento a nosotros como discípulos de Jesús siglo XXI. ¿Sí? Adelante, Ricardo, Dos cosas, una ligada a lo que decía, ay, se me de fue el nombre, Yanira, de de Yanira. Yanira. Es que del texto voy viendo que Jesús va descubriendo su misión también en el camino. Exactamente. Y eso habla de algunos autores que alguna vez leí en otro lado que hablaban de él como él crecía en su divinidad. O sea, no es que nació Dios, sino que fue creciendo en su divinidad y en su misión, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esto sí me mata de esto que acabamos de leer, es la asertividad del ciego. Primero lo grita, lo llama, hijo de David, no sé qué, y adicionalmente, ¿qué quieres que vea? No como la hemorroísa, que tú me vas a poder ayudar y yo creo que tú me puedes. No, que vea, así directo. Eso me encanta, que él sabe lo que quiere de Jesús también. Y eso me gusta mucho porque a veces uno tampoco haya que pedir o que rezar o qué hacer o cómo vivir el rey. Exacto. Y tiene tanta fe que lo sigue. Sí, así Ajá. es. Julieta. Profesora, ay, cónchale, ¿está abierto? Bueno, ya estamos casi sobre la hora, así que. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ajá. Después de 2000 años, y la manera que usted nos explica el significado de cada una de estas parábolas, de cada palabra, de cada cosa, con esta claridad después de 2000 años, ¿es posible que Marcos y los otros discípulos en aquel tiempo ya tuvieran esta claridad de comprensión de la misión de Jesús? ¿Es posible que ellos en ese tiempo ya tuvieran esta claridad? Bueno, la tienen O relatan lo que ellos vieron y ya. Sí, bueno, no, esa claridad la tienen en el momento que escriben los evangelios. Pero recuerden que están relatando esto a la luz de la Pascua, cuando ellos están conscientes de que el Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe. La mirada es retrospectiva, donde ellos entonces están relatando eso, e incluso la experiencia de fe de ellos, que fue un camino de descubrimiento también para ellos y de retroceso, porque más de una vez los discípulos retroceden. De hecho, en la cruz lo dejan abandonado. Entonces, ese camino discipular, de alguna manera, Marcos trata de señalarnos como que es el mismo camino nuestro. Creo que alguien más, como que fue Jacqueline, quería decir algo. No, lo que pasa es que como ya son las 6:01, Sí, no, sí, simplemente era que me parece que también es extraordinario el que Bartimeo haya dejado lo único que tenía, que era su manto, y exacto. lo encuentro tan fundamental para el seguimiento de Jesús, o sea, dejar lo que uno tiene Sí, lo que vale para ti. poder hacer lo que vale para uno. Exactamente, así mismo es. Sí, de que es extraordinario. Así que yo creo que en ir descubriendo, según, o sea, a Jesús con las palabras de Marco, es impresionante. Y bueno, ya la semana que viene tendremos la estadía en Jerusalén, así que va a ser más bonita esa parte todavía también. Bueno, que tengan buenas tardes, Dios me los bendiga. No quiero que nos regañen por estar tomando más tiempo del. Gracias, Feliz profesora. profe. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien.